Han cumplido 2 años por nuestras vías, acaban de llegar a Albacete y Alicante y siguen mejorando sus números de viajeros. Sin embargo, Wigo quiere ir mucho más allá y se ha propuesto el 2024 como el año de su nuevo gran salto, y te cuento los detalles en este vídeo. Hace muy poco hablábamos en otros vídeos del canal de los excelentes números en viajeros, cuotas de mercado y porcentajes de ocupación de sus trenes en España, y recién llegados a Albacete y Alicante, ahora se han propuesto una especie de triple salto mortal de cara al 2024, con 3 nuevas rutas en sus objetivos, una de ellas completamente por sorpresa, que además daría un salto de calidad a la compañía al operar su primera ruta transversal con Madrid como epicentro y no solo como inicio o final de trayecto. Lo que queda claro es que la apuesta de Wigo por el mercado español es más que contundente y va más allá del corto o medio plazo, y a pesar de las dudas que sigue levantando el mercado low cost en trenes de alta velocidad, el all-in de la filial francesa de la SNCF parece que será total, con un 2024 que ya preparan con la máxima ambición. Recientemente hemos sabido que Wigo está en conversaciones con Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, para obtener un estudio de capacidad de las líneas ferroviarias con Murcia y Valladolid y anticiparse incluso a Irio en estas 2 rutas, que de momento no parecen tener en mente explotar y para competir con Renfe, y hablo especialmente en Murcia, donde las quejas de los usuarios por los tiempos y pocas frecuencias no se hicieron de esperar tras la inauguración el pasado año a las puertas de la Navidad. El estudio de capacidad de la línea será clave para poder saber cuántos trenes podría poner sobre las vías Wigo y en qué horarios, y conocer por tanto los llamados surcos de esta ruta, que irían incluso más allá, ya que la idea de Wigo sería hacer lo propio con la ruta del norte entre Madrid-Chamartín, Segovia-Guiomar y Valladolid-Campo Grande, prestando estos servicios de forma transversal con los servicios ya mencionados con Murcia. Aún es pronto, pero todo hace pensar que la idea de Wigo es operar servicios que cubran una ruta entre Valladolid, Segovia, Madrid, Albacete, Alicante y por fin Murcia, quedando por tanto en el aire si algún servicio lo operaría de forma directa, sin pasar por Alicante, o en todos los casos sería pasando por la capital de la Costa Blanca, operando por tanto la ruta más larga y de la que más se han quejado en Murcia, al añadir un buen puñado de minutos en sus servicios con Madrid. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro detalle que habrá que esperar para conocer será el de si al menos alguno de esos servicios pararía en Elche a alta velocidad o no, y si habrá más trenes diarios con Alicante o solo extenderían los servicios ya existentes con esta ciudad hasta Murcia del Carmen. Lo ideal sería que viéramos ambas opciones, pero todo hace pensar que será lo segundo, como ya hizo Renfe, y que en el caso de operar en la estación de Elche a alta velocidad, a las afueras de la ciudad del Palmar, sería solo en un servicio diario por sentido, pero de momento todo esto son simples especulaciones. La otra gran novedad de esta noticia, obviamente, sería la llegada de los servicios Wigo a Segovia, Guiomar y Valladolid. 2 jugosos caramelos que añadir a sus destinos, aunque de momento parece que no irían más allá, y habrá que esperar para ver a los trenes de 2 pisos franceses operar con, por ejemplo, Burgos, León, Zamora o Ourense, y todo hace pensar que lo harían con 2 servicios diarios por sentido, ambos recorriendo toda la ruta hasta el Levante, y todos esos servicios con Madrid-Chamartín como estación intermedia del viaje. La tercera gran novedad que espera añadir Wigo en 2024 es la de llegar por fin a Andalucía, donde el problema no han sido la falta de ganas por llegar al sur, sino un tema básicamente tecnológico, ya que la vía Madrid-Córdoba-Sevilla funciona con un tipo de señalización y sistema de seguridad, el LZB, que a día de hoy no tienen los trenes franceses, un detalle que ahora se está corrigiendo desde Adif, que está en pleno proceso de obras y modernización de esta línea, y de la que hemos hablado hace muy poco en otro vídeo del canal.
La idea de Wigo es comenzar sus servicios en las principales ciudades AVE de Andalucía a lo largo del segundo semestre del 2024 y parar por tanto en Sevilla, Córdoba y Málaga, probablemente dejando fuera las ciudades intermedias y para más adelante los servicios con Granada, ahora mismo muy a medio gas por las limitaciones de su trazado hasta Antequera. La clave para poder entrar en Andalucía parece estar en la incorporación de 2 nuevos trenes que completarían una flota de 16 y que esos nuevos convoyes sí que sean aptos para circular por las vías andaluzas, aunque a la hora de poner nuevos trenes o entrar en nuevas rutas siempre hablamos de procesos lentos, trámites complejos y homologación de trenes y pruebas con maquinistas, lo cual hace que dichos planes sean a más de un año vista, como hemos mencionado en el segundo semestre del 2024, y todo hace indicar que dichas pruebas comenzarían en las próximas semanas, y los planes con Andalucía podrían ser similares a los vistos con Irio, con 5 frecuencias diarias por sentido, parando todas en Córdoba, 2 con Málaga y 3 con Sevilla, siendo Atocha la estación madrileña y al menos de momento sin ir más allá de Madrid, y hacer por tanto rutas de Sevilla o Málaga con Zaragoza y Barcelona de forma directa, pero todo es posible. Otra de las claves más interesantes que se han dado a conocer es que la idea de Wigo es empezar a hacer rutas más largas, con más ciudades por tanto, y también amortizar mejor los cánones por el uso de las vías, por lo que podríamos ver a medio y largo plazo más servicios transversales de esta compañía con ciudades del norte y entre destinos ya existentes, como entre Andalucía y Comunidad Valenciana o Cataluña, lo cual le llevaría a ofrecer aún más competencia a Renfe y no sería de extrañar que más a largo plazo, 2025 o 2026, veamos rutas Wigo entre las principales ciudades de alta velocidad del norte y que ahora se han quedado fuera de los planes, y ciudades del sur y el este del país, que hagan aún más interesante dichos servicios. Sin duda el siguiente gran paso en la alta velocidad en España, todavía muy limitadas y sin explotar apenas el túnel bajo Madrid para trenes de alta velocidad inaugurado el pasado septiembre. Y ahora le toca mover ficha a Irio con esta idea, y ojalá lo haga pronto y nos dé otra gran noticia al respecto que comentar. Estaremos muy atentos a un panorama que cada vez se pone más interesante en esto de la alta velocidad. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.